vía digestiva en policavitario. Entonces vamos a ver las funciones de los diferentes compartimientos. Los policavitarios, ahí tenemos a los rumiantes. Los rumiantes tienen sus 4 compartimientos: rumen, retículo, omaso y agumaso. En este caso, los camélidos sudamericanos no se llaman rumen, retículo, omaso y agumaso. Ellos le llaman compartimiento 1, compartimiento 2 y compartimiento C1, C2 y C3. C1 es parecido al rumen, C2 es parecido a quién, al retículo, y C3 es el omaso. ¿De acuerdo? Entonces es otra forma, porque anatómicamente es diferente. En anatomía seguramente deben haberlo visto ya esas diferencias, por lo cual en este caso no lo vamos. ¿Qué tienen en común? Que son primero estómagos, están antes del estómago verdadero, y estos son grandes, son compartimientos grandes, que almacenan una gran cantidad de volumen. Y donde se va a realizar, que hemos dicho nosotros, hay la fermentación microbiana. La fermentación microbiana necesita de microorganismos. ¿Qué son los microorganismos que hay? Bacterias, protozoarios y parte del fungo. ¿Está bien? Esos 3. ¿Qué habrá más? ¿Bacterias, protozoarios o fungos? Las que son más chiquitas que son. Las bacterias son chiquitas, hay un montón. Entonces, millones de millones en la parte de las bacterias. ¿De acuerdo? Entonces al final comprenderá cómo se va desarrollando el estómago de los rumiantes, cómo funciona esa microbiota ruminal, la motilidad retículo, motilidad retículo, no dice motilidad rumino-reticular, dice retículo ruminal, ojo, si acaso que le está diciendo, y analizar los detalles de la fermentación microbiana en estas especies. Ya, ahí tenemos los temas. Vamos a empezar con la parte de los rumiantes. Y ahí tenemos nuestros rumiantes, y ahí tenemos lo primero que tenemos que analizar. Primero, miren, la primera semana, ya tenemos al tercer, cuarto mes, y ya cuando es maduro. ¿Qué diferencias vemos? Miren acá en este caso, miren la proporción del rumen comparado al final. ¿Cómo es? Mínimo. Y más bien, el más desarrollado tiene es el abomaso, que es el estómago verdadero. Aquí no te estoy diciendo que se esté achicando, ni mucho por lo menos, simplemente que los compartimientos que están antes del abomaso comienzan a aumentar el volumen. Recuerden ustedes que tenemos la famosa frontera esofágica, que se activa por absorción. Cuando aplica la absorción, la leche pasa directamente hasta donde, hasta el abomaso. A medida que se van desarrollando estos compartimientos, ¿qué ocurre? Ya no es funcional. Ya no es funcional como antes, en este caso. Miren que tenemos a las 8 semanas, tenemos ahí rumen, retículo, maso, 8 litros, y abomaso 8. ¿Qué ocurre a medida que va aumentando la edad? En sí el abomaso no es que disminuya, sino que es lo que ocurre con nosotros son los que. ¿De acuerdo? No es que el abomaso disminuya, sino proporcionalmente disminuye, claro. No porque haya disminuido, sino porque los otros compartimientos que pasó aumentaron. ¿De acuerdo? Veamos la diferencia. Miren, sí, que este rumen solamente tiene leche. Miren cómo están sus papilas. Y cuando se le da heno o cuando se le da grano, hay un cambio, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, estos desarrollos de los compartimientos va relacionado dependiendo a la dieta que se le da a cada uno de ellos. El famoso librillo que le llaman, ¿sí o no? ¿Cuál de los 4 se parece al estómago de monogástricos? De la cámara. Por sus rugosidades, ¿de acuerdo? No. Tendrá sus criptas invaginadas, claro, escondidas, ¿se acuerdan? Con su capa de moco, un pH ácido, sí. Este sería, pues, se le llama el estómago verdadero al abomaso. Es el famoso retículo, una red, ¿sí o no? Vean una red, luego el librillo. Y estos dos son importantes al inicio para la fermentación. Ya lo que pase de omaso a abomaso, ya son partículas mucho más pequeñas. Ya la producción, en la fermentación ruminal, ¿qué productos o qué se produce? ¿Cuáles son los productos de la fermentación ruminal? ¿Quién hizo la parte de CO2? ¿Quiénes fueron los que hicieron?
Rubén. ¿Sí? Una cuestión. ¿Con quién? Ya. ¿Cuáles son los productos de la fermentación ruminal? Metano, ácidos volátiles. Los ácidos grasos volátiles, ¿sí o no? Y también el metano con el CO2, ¿de acuerdo? Mientras que el metano y el CO2 se eliminan mayoritariamente por el eructo, los ácidos grasos volátiles que nos importan son, ¿cuáles son los tres? Acetato, propionato y butirato. ¿Está bien? Esos son los tres ácidos grasos volátiles que nos tienen. Miren la capacidad del estómago, miren el rumen. En el ovino, obvio que va a tener menos porcentaje de litro porque el ovino es más pequeño que una vaca, pero proporcionalmente miren el rumen, que es el de mayor proporción. ¿De acuerdo? Acá se ve. Claro, el rumen. Está bien, el retículo tiene 8%, el bovino 5%, ¿cierto? 8%, acá tenemos 8%, pero más o 2%, 5%, y el estómago verdadero, que como aquí en el ovino es mucho mayor su proporción. Luego, el alimento cuando es consumido, ¿de acuerdo? Se va a quedar en diferentes estratos. Y la diferencia de los estratos es dependiendo a la densidad que tiene. ¿Quiénes irán en la parte inferior? ¿Los más densos o los menos densos? Los más densos. Ahí tenemos la parte líquida. Luego acá tenemos la parte esponjosa, sólida y gaseosa. La pregunta, ¿el alimento que recién consume el animal, a dónde irá? ¿Al esponjoso, sólido o gaseoso? El alimento que recién está consumiendo. ¿Esponjoso o gaseoso? No, es total. Es un sólido que va a flotar todavía, porque tiene mucha cantidad de fibra. Más bien, estos aquí ya son los que tienen más tiempo, los que ya hicieron la rumia. O sea, los que volvieron a la cavidad oral, hicieron la remasticada y luego retornaron. El anterior que tiene aquí. Aquí más bien los microorganismos están adhiriéndose a dónde? A la fibra. Ahí están formando gas. Están formando gas, tiene más densidad o menos, más densidad o menos densidad. Menos, por eso está. Por lo tanto, ¿qué alimento pasará a lo máximo? El líquido por el gas, el gaseoso no. ¿Qué pasaría si este gas comienza a aumentar? ¿Qué pasaría con las cámaras? Claro, eso sería el timpanismo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tiene que pasar con todo ese gas que se está acumulando? Tiene que ser eliminado. ¿Por dónde será eliminado? Por el eructo. ¿De acuerdo? Eso vamos a ver en las notas diapositivas. Miren ustedes el alimento que llega a su hogar. Siempre va de craneal a caudal. Miren cómo se va mezclando, pero siempre de craneal a... Ahí está. ¿De acuerdo? Acá tenemos, miren, acá se ve, pues es una zona líquida, interpretando la fermentación, acá la zona intermedia, y acá adelante que está el gas. El gas en gran cantidad ahí. Y la rumia, que se constituye un proceso congénito controlado mediante reflejos vago-vagales. Vago-vagales, igualito que vemos en el estómago, igualito que vemos en el intestino, vago-vagal. Para que empiece la rumia, mira, dura 8 horas al día, pero dice 30 veces al día. O sea, durante un periodo de 8 horas ocurre estos ciclos, ¿cuántas veces? 30, entonces debe durar unos tantos minutos nada más. Entre ciclo y ciclo de la rumia, ¿cuándo se inicia? Después de la ingesta. En bovinos, casi 1 hora, y un poquito menos de 1 hora en ovino. ¿Cuál es su función? Triturar las grandes partículas con las que incrementa su superficie. ¿Para qué? La remasticada, ¿para qué? Para que entren los microorganismos y puedan empezar a poder realizar la fermentación. ¿Por qué es importante la rumia? Si el alimento vuelve a la cavidad bucal, el alimento es un cuerpo extraño. Si es un cuerpo extraño, ¿qué se produce en gran cantidad? ¿Qué se produce? Mónica, ¿qué se produce? Si el alimento mueve la cavidad y es un estímulo mecánico, irritativo, ¿qué se produce? Mayor producción de hidrogeniana. La saliva. Claro, Saliva. es un estímulo mecánico, vamos a producir gran cantidad de saliva. Recuerda, ya hemos visto nosotros
¿Se acuerdan que tenía mecanorreceptores a nivel de toda la pared de la cavidad bucal? Había mecanorreceptores a base de la lengua. Todos esos son estimulados, por lo cual va a producir una gran cantidad de saliva. ¿Y por qué es importante tener una gran cantidad de saliva? Miren, ¿para qué? ¿Qué tenía la saliva del rumiante de gran proporción? Bicarbonato. El bicarbonato también iba a ser importante para esto. Por eso tenemos ahí. La rumia se induce ¿cuándo? Por estímulos de receptores que están ¿dónde? En la mucosa del omaso, en el vestíbulo del rumen. Entonces, cuando el alimento llega al rumen, llega a ese nivel, se estimula la rumia. La rumia quiere decir que el alimento retorna ¿dónde? A la cavidad oral. ¿Para qué? Para hacer otra remasticada y se produzca gran cantidad de saliva. Recuerden, la saliva es muy importante. El retículo, vamos a ver que tiene en los vacunos tiene una contracción bifásica. Quiere decir que hay dos contracciones. ¿De acuerdo? Ese es normal en los bovinos. Mientras que en los camélidos solamente hay una sola contracción. ¿De acuerdo? Esto es contractado. En los bovinos es bifásico. En los camélidos solamente es una sola parte. Luego vamos a ver algún dibujito para poder entenderlo mejor. Pero desde este momento estamos diciendo. Tiene una contracción adicional ¿para qué? Para relajar el cardiac, hacer una profunda inspiración. ¿Para qué? Porque en posición negativa el alimento vuelve nuevamente ¿a dónde? A la cavidad. ¿De acuerdo? ¿Para hacer qué? La rumia. ¿Quiénes inhiben la rumia? Estrés, dolor, fiebre, debería definitivamente inactivar la rumia. Entonces se dan cuenta de que un animal en todo momento, ¿sí o no? En todo momento después de comer va a haber esos síntomas. Ahora veamos aquí, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué está comiendo el animalito? ¿Forraje o concentrado? Forraje. Y cuando produce forraje, ¿el forraje lo tragará rápido o será una ingesta de alimento lento? Va a ser lento. Si está lento, más tiempo el alimento está ¿dónde? Con los receptores de la cavidad bucal. Si más tiempo está con los receptores que estimulan la cavidad bucal, se producirá más o menos saliva. Va a haber una elevada producción de saliva con gran cantidad de bicarbonato. Y eso me va a mantener el pH del rumen entre 6.5 y 7. ¿De acuerdo? Ligeramente ácido. ¿De acuerdo? Pero el pH no. ¿Qué más hace? Luego, el alimento, si es forraje, es mayor cantidad. Porque las plantas tienen gran cantidad, de precio concentrado, que la menos que le da gran cantidad. Este gran volumen que va a ingresar va a permitir la estratificación de qué? Del alimento que vimos, líquido, pacoso, intermedio y gaseoso. ¿Te acuerdas que vimos la estratificación? Pues eso te permite. ¿Y esto qué va a hacer? Va a estimular, ¿qué va a estimular acá? Va a estimular los receptores de la pared del retículo y del rumen. Claro, tengo bastante volumen y me estimula bastante, voy a activar los centros gástricos de la rumia, que va a permitir una elevada actividad de la rumia porque tengo bastante alimento. Puede ser la rumia. Motilidad frecuente. El alimento va a ir por todos los compartimientos de manera adecuada. Y que es lo importante de todos los microorganismos, principalmente cuando hay buena cantidad de celulosa, tenemos los microorganismos que tienen enzimas celulíticas. Esto te da una fermentación lenta, una velocidad de pasaje lento, o sea, el alimento se mueve lentamente, se une con buena cantidad de saliva y mantengo mi pH entre ¿cuánto? Entre 6.5 y 7. Ahora puede ocurrir otra cosa, puede ocurrir de que ahora le des ya no, si le das, ¿qué es? Exceso de concentrado. El concentrado tendrá gran volumen, no, porque el concentrado es caro, imagínate que le des bastante, no tendría sentido. Pero el concentrado supone que le das menos cantidad. Pero el animal se lo come al toque. Si se lo come al toque, ¿se estimulará mucho la mucosa oral? No. ¿Habrá buena activación del centro de la circulación? No. ¿La producción de saliva será abundante? Será escasa. ¿Tendré mucho o poco bicarbonato? Poco. ¿Qué pasará con el pH?
acuerdo? ¿Va? Si tengo poco volumen, ¿podré clasificarlo de buena manera? Tampoco. ¿Podrá distender el retículo con el rumen? Tampoco. ¿Podrá haber mayor actividad de la rumia y la motilidad del elemento? Menos. Y todo eso va a ser, al final también, de que los microorganismos ya no sean preferentemente celulíticos, sino amilolíticos. Y si están los amilolíticos, estos te fermentan rápidamente. Ellos son los que te fermentan rápidamente. Y si fermentan rápidamente, pasan rápidamente y queda pasar mucho contenido, mucha fermentación, con poca saliva y poco bicarbonato que ocurría con el pH. ¿Se produce gran cantidad de ácidos grasos volátiles? Sí. Entonces tenemos 3 ácidos grasos volátiles. Ahora viene el otro, el eructo. ¿Qué debemos eliminar? Nosotros hemos dicho que debemos eliminar principalmente CO2. ¿Y qué es el otro? El metano. ¿De acuerdo? Esos son los productos que tienen que ser eliminados en el eructo. El pico de producción de gas aparece media hora, 2 horas después de consumir. Miren, aproximadamente, ¿de acuerdo? Dice que solamente el 30% del CO2 se absorbe en sangre y se elimina por los pulmones. ¿Y el resto qué es? Entonces el 70% de todo el CO2 producido va a ser eliminado en el eructo. Y el otro que se elimina también en gran cantidad aquí es el famoso metano. CO2 y metano son principalmente los gases que tienen que ser eliminados durante el eructo. ¿Cómo ocurre este eructo? ¿Para qué queremos eliminar los gases que se están colocando? ¿Cómo empieza todo? Cuando comienzo a estimular, miren, cuando comienzo a estimular la parte anterior del rumen, a nivel del cardia, cuando comienzo a estimular esta parte de aquí, ¿qué le va a ocurrir? Va a ocurrir una contracción de caudal hacia craneal, de los sacos posteriores. Cuando se comienza a contraer los sacos posteriores, ¿qué va a pasar? La capa gaseosa va a ir inclinándose y va a llegar ¿hasta dónde? Hasta la parte del cardio. ¿Qué va a pasar con esto? Se va a dilatar. ¿Y qué va a ocurrir? Voy a evitar esos gases que no requiero. ¿Cuáles son los dos que se producen en gran cantidad? Miren, CO2, ¿cuál es el otro? ¿De acuerdo? Estos dos son iguales. Siempre hemos dicho que es una contracción de qué tipo antiperistáltica. Tiene que aperturarse el cardias para que el gas entre a dónde? Al esófago. El esófago tiene que tener una contracción antiperistáltica. ¿Está bien? La burbuja gaseosa se desplaza en dirección craneal. ¿De dónde? De la parte caudal, ¿hacia dónde? Hacia la parte craneal. ¿Con qué contracción? Del saco dorsal, y este es ventral, del saco dorsal, de caudal a craneal. Y ahí tenemos el famoso eructo. ¿Qué ocurre cuando se comienza a acumular? Miren, ¿dándole vuelta? ¿Cómo se comienza a acumular cuando hay demasiado? Miren acá, esa es la digestión normal. Comienza a distender esta zona del cardia y hay una contracción del saco dorsal, ¿de dónde? De caudal a craneal. ¿Qué pasa si no eliminamos ese gas? Entonces, ¿puede traer la muerte del animal? Claro, por timalismo. Y el timalismo se daría más cuando, ¿qué tipo de producto se le da mayormente? ¿Forraje o carbohidrato concentrado? Concentrado, forraje, no, forraje está cuando, concentrado. El concentrado, recuerden, produce una gran cantidad de ácidos grasos volátiles rápidamente. Produce gran cantidad de ácidos grasos volátiles, también produce gran cantidad rápidamente de CO2 y de metano. Los dos van a ir de la mano. Esto ya lo vimos. Y acá es lo que decíamos nosotros. Recuerden acá que la motilidad del retículo y del rumen, ¿dónde empieza? La motilidad, ¿dónde? En el retículo. El retículo, miren, es fácil. Acá decíamos que eran dos o no.
cuando le colocan, ustedes han visto que le colocan esto en el pelito, ¿han visto alguna vez que le ponen acá? Esta fístula, combinar el pico. ¿Se han visto en qué lado? ¿Derecho o izquierdo? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, claro, izquierdo. Porque el rumen está pegado hacia dónde, hacia el lado izquierdo. Nosotros cuando hacían, yo de verdad de vacuno, más me gusta comer bistec que el otro, más que, pero el profesor que me enseñó a mí nos tenía así. Tenías que entrar por el lado, que era movimiento luminal, tenías que entrar por el lado izquierdo. Si tú llegabas y entrabas por el lado derecho, abría la puerta y decía muchas gracias. No tenías derecho a nada, ni a nada, o sea, ni a decirle así, nada. Llegabas por el lado derecho y ponías tu manito ahí, tu puñito al lado derecho, gracias. No, ya sabías que ya fue. Ya estaba. ¿Se entiende el video o no? Eso significa que ni siquiera fue, nunca fue a hacer práctica, nunca hizo ningún movimiento luminal, ¿sí? Pero se han dado cuenta, no vean la importancia de esa parte. Tienes que entrar por el lado izquierdo. Ahí colocan, y cuando uno lo coloca el puño, cuando lo tiene normalmente, ¿qué pasa? Expandir porque hay movimientos luminales. Cuando le colocan esto, ¿para qué? Para ver digestibilidad. Le colocarán diferentes bloques nutricionales y medirán, luego de tanto tiempo le sacarán una muestra que hay en el rumen y verán qué tipo de ácido graso produce, qué hay más, qué intermediarios hay. Bueno, eso ya lo ven los de nutrición, pero también otros lo que aplican es, le colocan un globito adentro, ¿de acuerdo? Le colocan un globito adentro, lo inflan un poquito y lo sacan, la cánula. Y la cánula lo ponen en una escritora y ven cómo comienza a aumentar la presión. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, esto de aquí quiere decir que el rumen por esto ha estado contrayendo y relajando. Como tiene un globo adentro, ¿qué pasa con ese globo? Se comprime y luego se extiende. Cuando se comprime, ¿qué pasa? La aguja te mata. Como que tuvieras tú un globo, lo estás apretando y ese aire que sale hace que la aguja mueva. Le colocan uno en el retículo y le colocan uno donde es el rumen. ¿Dónde se inicia? Vean el tiempo. Primero en el rumen, luego en el retículo, primero en el retículo, luego en el rumen. Retículo. Y hay dos contracciones en las bifásicas. 1, 2, y recién empieza donde en el rumen intensamente. Luego baja, y para que ocurra otro que tiene que ver primero donde en el retículo 1. En los camellos sudamericanos también es en el compartimento 2 y luego sigue en el compartimento 1. Pero en los camélidos solamente es una sola onda, no tiene dos ondas. ¿De acuerdo? Pero siempre es retículo con rumen, siempre es uno y después del otro. ¿De acuerdo? ¿Cuál? ¿La fístula? No, para ver que dónde inicia la motilidad, dónde empieza la motilidad, en el retículo. Entonces, si no hay esta doble onda bifásica, no va a haber una contracción de qué, de rumen. Todo empieza. ¿Recuerdan? ¿Ustedes se acuerdan en el estómago? Cuando decíamos que en el estómago la onda empezaba donde, en la zona marcapaso que estaba entre el punto y el cuerpo, ¿sí o no? De ahí se iba hacia dónde? Hacia caudal. Igualito. Aquí no estoy diciendo que todo el mundo diría, como primero es el rumen, luego es el retículo, debe iniciar donde en el rumen. No, empieza donde en el retículo. ¿De acuerdo? Ahí es donde empieza. Habrán visto algunos animales que están así. Tipo de contracciones en el rumen. Los tipos de contracciones en el rumen tenemos contracciones primarias y tenemos las famosas contracciones de qué tipo? Secundarias. Las primarias empiezan en el, digamos, llamadas ondas A, y es el movimiento hacia atrás. ¿De dónde? De craneal a caudal, para la motilidad. ¿De acuerdo o no? Mientras que
las contracciones secundarias, que es lo que dice que va, o llamadas ondas B, va de atrás hacia adelante. ¿Quién era de atrás hacia adelante? ¿Quién era? Famoso Perú. Bueno, que decíamos, ¿sí o no? No era de craneal a caudal, sino era de caudal a craneal. ¿Y cuándo se inicia? Cuando comienza a distenderse la parte del cardias. ¿Por qué? Por la acumulación de ¿qué? De gas. Ese es el estímulo mecánico. Entonces, cuando comienza a estimularse esta zona del cardias, vía vagal, empieza la contracción del saco dorsal de dónde? De la parte caudal hacia la parte craneal. Y eso va a permitir la expulsión de ese gas. Luego también habíamos dicho nosotros de que el retículo, donde se inicia, ¿cómo era su manifestación? Habíamos dicho nosotros que su manifestación ¿cómo era? Bifásica, ¿se acuerdan? Tic tenía doble, ¿no? El retículo se contrae cerca de la mitad de su tamaño, contrae, relaja, y luego se contrae completamente. Contrae, relaja la mitad, y la segunda se contrae bien, y luego se relaja. Y luego recién pasa donde al rubio. Pasa un tiempo, y nuevamente se contrae la mitad, se relaja, se contrae bien, y luego se relaja. Y luego donde pasa nuevamente, ¿quién al rubio? Recuerden que te marca esta motilidad, ¿quién es siempre el rubio? Y cuando es trifásica, ¿te acuerdas que teníamos una anterior que estaba relacionado con qué? Estaba relacionado con la rubia. ¿De acuerdo? Uno y tenemos el otro. Y bueno, luego ya el contenido luminal pasa rápidamente a donde al o más. ¿De acuerdo? Y es el punto más de la contracción de quién. Entonces, la contracción más potente en el retículo es que el alimento que está ya muy pequeñito, ¿dónde pasaría? Al siguiente compartimento, que es el o más. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que, para finalizar, tenemos que ver ahora el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos en los preestómagos del rumiante. O sea, mayoritariamente tiene que ser el rubio. ¿Por qué? Porque es el que tiene el mayor. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en nosotros, con los monogástricos? Tenemos un estómago, tenemos el ácido clorhídrico y tenemos que son producidas por las células varietales y las células principales que producían. ¿Qué producían? Vexinógeno. Vexina no. Las células principales producen vexinógeno, la forma inactiva. Y todavía dijimos buen rato que no puede ser la forma activa, porque si no, que pasaba con una glándula, la destruía la propia glándula. Tenía que ser la forma inactiva. Y recién en el lumen, el vexinógeno, gracias al ácido clorhídrico, pasaba que a vexina. Y ese alimento ácido llegaba a donde al intestino delgado y permitía la secreción de enzimas pancreáticas y la secreción biliar que permitía la digestión para luego absorber los nutrientes. ¿Cómo es los que tienen preestómago? Tienen preestómago, tienen su estómago verdadero, que es este, que lo he dicho más chiquito, ¿sí o no? Se va a absorber acá, mira, acá se absorbe azúcares, aminoácidos, ácidos grasos, gracias a la digestión. Tanto digestión que empieza en el estómago, gracias a la secreción pancreática, gracias a la secreción biliar. Y aquí también los aminoácidos también se van a absorber. ¿Pero de dónde provienen los aminoácidos? Mayoritariamente ¿de quién? De las proteínas microbianas. O sea, de la microbiota que hay, ellos te dan la proteína. ¿De acuerdo? Esta microbiota, si estás dándole cada rato comida y está fermentado, ¿se multiplicará o no se multiplicará? Claro, se van a multiplicar, ¿sí o no? ¿Tendrán un tiempo de vida o se quedarán toda la vida ahí? Tendrán un tiempo de vida, y cuando el alimento pase a los mazos, ¿se irán también la microbiota con ellos o no? O la microbiota dirá, no, yo me quedo, andate tú nomás. Si está pegado en el alimento, se tiene que ir con ellos también, quieran o no. Y ese alimento cuando le pasa a los mazos y a los mazos, llegará esa microbiota, ¿a dónde llegará también nuevamente? Al intestino. Y la microbiota es proteína. Al final destruirás esa microbiota y ¿qué le absorberán? Aminoácidos, que viene a ser la misma, ¿se acuerdan? La misma microbio que es la proteína.
Es como ustedes, comen carne de res, están comiendo a la res, que es la parte, igualito. Están comiendo el microbiota, están comiendo la proteína. La proteína está comiendo. ¿Y qué se forma en las cámaras fermentativas? Hemos dicho nosotros ácidos grasos volátiles, amonio, y que eructamos metano con CO2, ¿sí o no? ¿Y qué viene en la comida? Carbohidratos y proteínas. Viene carbohidratos y proteínas, la microbiota se encarga, absorbe los ácidos grasos volátiles, amonio también, y la misma microbiota que va pasando aquí, que va a ser degradada por el ácido clorhídrico, cuando llega acá, ¿qué pasa? Absorbido. Pues dicen, los aminoácidos provienen mayoritariamente ¿de dónde? De la microbiota. Miren que tenemos más de todas las microbiotas, casi todo que son bacterias. Bacterias, hablamos de billones de bacterias contra millones de protozoarios y contra unos cuantos nada más, ¿sí o no? Miles de qué de humus. Y lo que decíamos, vamos a tener los microorganismos en todas las fracciones. En el pagoso, intermedio, el gaseoso, ahí están los microorganismos. ¿Dónde? Pegaditos, ¿dónde? Al alimento, porque en su pared tiene las enzimas para degradar la celulosa, para degradar ¿qué cosa? La hemicelulosa, para degradar todo lo que nosotros no podemos realizar. Siguiente y terminamos. ¿Qué observamos acá? El alimento ingresa, ¿de acuerdo? Estimula esta zona, hago la rumia. Remastico, ¿de acuerdo? Y hago el movimiento de craneal a caudal. ¿Para qué? Para hacer los movimientos retículo-luminales. Tengo los retículos luminales, el alimento ya pasa a donde luego aquí, al omaso y al abomaso, y luego pasa al intestino delgado. Miren, acá tenemos, ¿qué venía a hacer acá? La fase gaseosa, que tenemos metano con CO2. Estimula esta zona, contracción del saco dorsal de caudal a craneal y eructamos. ¿Y qué es lo que usamos del alimento? La celulosa, las proteínas, los polímeros, la hemicelulosa. Todos estos, al final, estos van a ser degradados ¿a qué? Por toda la microbiota, ¿en qué? En acetato, propionato y butirato. Estos son los tres ácidos grasos volátiles que están en gran cantidad. Pero también se produce CO2 y metano. ¿De acuerdo? La pregunta, ¿este CO2 y metano lo utiliza el animal en gran cantidad o lo elimina? Y entonces la pregunta del millón es, ¿y por qué se formó eso? ¿Por qué se forma el metano y el CO2? ¿Cuál es su función? ¿Por qué creen que los animales forman gran cantidad, producen gran cantidad de metano y CO2? ¿Cómo? Son fermentadores, pero justo porque al final luego van a fermentar, uy, me dio CO2 y CO2 y metano provocar. Pero ¿cómo llegó a producirse eso? Ellos lo producen, correcto. Pero ¿por qué se produce eso? ¿Qué pasa dentro de esa cámara fermentativa para que se produzca el metano y el hidrogeniones y el CO2? Recuerden que estos tienen gran cantidad de hidrógeno. Cuando realizamos la fermentación, igual hay NAD con NADH2, igualito que en la glucosa, igualito que en monogas, igualito. Entonces, todos los NADH2, para volver a quitar hidrógeno de esta microbiota nuevamente a estos intermediarios, necesito dejar mis hidrógenos a alguien, para que nuevamente esté sin mis hidrógenos y le pueda quitar 2 hidrógenos más, ¿me entiendes? Cada vez que yo quiero formar los ácidos grasos volátiles, yo tengo que quitarle a estas moléculas lactato, succinato, propionato, que tengo que quitarle hidrógeno. ¿Quién le quita los hidrógenos? Los NAD. Pues si le quito los hidrógenos, ¿cómo me quedo? Como NADH2. ¿Qué hago con mis hidrógenos para poder quitar? Tengo que darle los hidrógenos aquí a alguien. Le doy al CO2 que produjo metano. ¿Se entiende la idea? Es como un basurerito. Entonces, cuando
tengo dos hidrogeniones, cuando lo eructo, lo elimino. Entonces, esa es la importancia. Ahí se ven, miren cómo todo el microorganismo se adhiere a las paredes. Estos microorganismos se adhieren a las paredes para producir gran cantidad de ácidos grasos volátiles. Y ahí dicen la proteína microbiana. Claro, la proteína microbiana es los aminoácidos que sinteticen esa microbiota, lo utilizan para producir proteína. ¿Para quién? Para ese mismo microorganismo. Y luego cuando pasan los vasos intestinos, ¿qué pasa? Lo razona. Entonces, toda esa proteína microbiana es el mismo microorganismo. Acá también se puede observar, miren, polisacáridos de la dieta, celulosa, hemicelulosa, amidón, pectina, vienen las especies hidrolíticas, las especies fermentativas, y qué es lo que hace, va a producir gran cantidad de qué? De propionato, acetato, butirato y propionato, que son fuentes de energía para el hospedero. Se van a absorber los ácidos grasos volátiles. ¿Y a dónde irán todos esos ácidos grasos volátiles? ¿A dónde los llevaré? ¿A qué órgano? ¿Los pulmones? ¿Para qué? ¿Para eliminarlos? ¿Para qué lo puse? Ya elimino mi CO2 o metano. También, eso estoy eliminando. Ya, ¿qué puedo hacer? ¿Y a dónde irán todos ellos? Al hígado. Con todos los ácidos grasos volátiles también al hígado. ¿Para qué ir al hígado? Para que al final que produzca glucosa. Luego esa glucosa también un otro intermedio llega a la glándula mamaria y produzca lactosa y produzca leche. Para que produzca ácidos grasos volátiles producirá que también lípidos, producirá que más, también proteínas. ¿De acuerdo? Esto lo que utiliza como ácidos grasos volátiles, las células cuando sean absorbidas, las células que, oye, qué bien, ácidos grasos volátiles, no, a mí no me gusta eso. Me hago bonito. ¿A dónde lo llevo? El hígado lo cocina y me da lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Si no, no, pues si lo eructamos, para que hacer tantas cosas. ¿Qué hemos perdido nosotros? CO2 y metano. Cuando empieza a hacer la fermentación, se produce gran cantidad de CO2 y gran cantidad de hidrógeno. El CO2 se elimina y el CO2 contiene el hidrógeno que forma metano. Todo esto lo mientras que los ácidos grasos volátiles son las fuentes de energía. El acetato, 2 carbonos, el propionato, 3 carbonos y el butirato, 4 carbonos. Acético 2, propionato 3 y butírico 3. ¿De acuerdo? Acético, ¿para qué es importante? Este es el que de los 3, el que más se produce siempre es el acético. El acético es el que más se produce de todos. Más del 50% de todos los ácidos grasos volátiles es ácido acético. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante el ácido acético? Importante para el tejido adiposo, importante para el músculo esquelético, importante para la síntesis de grasa. Mientras que el segundo que se produce en mayor cantidad, ¿quién es el propiónico? Y el propiónico es importante porque está relacionado a la síntesis de glucógeno, importante en las vacas lecheras porque va a sintetizar al final, ¿qué va a sintetizar? Lactosa. Y cuando en la glándula mamaria tenemos gran cantidad de lactosa, eso es módico, jala agua y tengo una gran producción de leche. Entonces, a mayor cantidad de lactosa, mayor volumen también de leche. Y el otro es el butírico o butirato. El butírico principalmente ¿para qué? Para el mantenimiento del mismo epitelio ruminal. O sea, el epitelio ruminal necesita mayoritariamente ese ácido graso volátil que es butirato. Es importante para mantener ese epitelio ruminal. Y todos ellos, al final, ¿qué queremos? Siempre es glucosa. No se entendió bien los hidrógenos que me dije. Ya, acá están nuevamente los hidrógenos. De la comida que vino, celulosa, almidones, azúcares, llegan a las hexosas de 6 carbonos. Mire, viene un gas y quiere estar quedando, sigue estar quitando. ¿Das cuenta o no? Ya tengo hidrógenos por acá. Por acá también lo voy a descarboxilar, le quito CO2 que se produce. Siempre en la fermentación luminar se produce gran cantidad de CO2.
miren, se elimina gran cantidad de CO2. Este CO2, un hidrogenio que formo, metano. Estoy eliminando los hidrogeniones. ¿Qué más? Llego a piruvato. Cuando llego a piruvato, puedo producir ¿qué cosa? Acetato, propionato y butirato. Y cuando quiero producir, miren, de acetato a butirato, de 2 a 4 carbonos, ¿qué le estoy metiendo? Hidrógeno. O sea, siempre tratando de meter los hidrógenos a algo. Y cuando tengo propionato, ¿qué hago? Meto un CO2, le quito un CO2, ¿y qué le estoy metiendo? Otro hidrógeno. Siempre tratando de bajar los hidrogeniones. Porque acá ya perdí la gran cantidad de hidrogeniones para que se vaya a dónde, como el dibujo. ¿De acuerdo? Pero todos a dónde llegan más o menos, ¿a qué? Siempre, ¿ah? Piruvato. Entonces debe haber algo que nos mencione en estas fermentaciones de los carbohidratos. Miren, la fermentación de los carbohidratos, celulosa, almidones, pectinas, celulosa, todas estos microorganismos llegan, ejemplo, aquí a galactosa. Llega por otro lado aquí a glucosa. Llega por otro lado aquí a sacarosa. Todos estos llegan al final, ¿a dónde? A piruvato. Y de piruvato se formó ácidos grasos volátiles y metano también y CO2 que va a ser eliminado. ¿Se han dado cuenta que para producir ácidos grasos volátiles necesito llegar hasta dónde? Hasta piruvato. ¿Vieron el anterior? Tenía que llegar a dónde? Tenía que llegar a dónde? A piruvato. Del piruvato, de ahí voy a sacar de ahí saco, ¿para qué? Para sacar mis 3 ácidos grasos volátiles. Ya acá tengo la ruta hasta piruvato, y de piruvato me van a dar todos los acetatos, propionato y butirato. No las voy a tomar por si acaso, todos, pero sí, lo que sí les voy a valía más que pagamos, que me digan cuáles son los microorganismos, ¿de acuerdo? Que se tienen mayor proporción cuando solo consumo mayor proporción de forrajes o consumo una mayor proporción de ¿qué? De concentrado. Eso va a alterar. Si consumo más forraje, me voy mucho por ciento del acetato. Cuando consumo mucho concentrado, no voy a tener tanto acetato. ¿Se entiende el video o no? Ustedes tienen que averiguar cómo los microorganismos se alteran dependiendo del tipo de alimento que tienen. Si tengo buena proporción de forraje, ¿qué microorganismos funcionan mejor? Cuando aumento a concentrado, ¿qué microorganismos que antes no eran muy importantes comienzan a aumentar? Y si un tipo de microorganismo aumenta, significa que el otro que aumentaba, ¿qué pasaba ahora? Entonces hay un desequilibrio en la microbiota. Ese desequilibrio en la microbiota hace que el pH baje. Cuando el pH baja, ahí es el problema. Entonces, al final tiene que ver, miren en piruvato cómo llega propionato, acetato y butirato. Esos son los 3 principales que siempre vamos a ver. Esto les queda de tarea. Acetato 2, propionato 3 y butirato. Hay otro más, el isovalerato, isobutirato. Estos metilbutiratos sí, pero los que tienen en mayor proporción siempre son los 3. Siempre que se produce más es que siempre acetato. Siempre se produce más acetato. Más que todo. Y acá lo que se decía, el propionato, los ácidos grasos volátiles son absorbidas por la pared ruminal. ¿Y a dónde tengo que ir? ¿Y a esa línea dónde lo voy a llevar? Al hígado. Para producir glucosa, la glucosa pasa a lactosa y producción de leche en la glándula mamária. Por eso es importante en producción lechera, por la gran cantidad que se produce en este caso. Ese es lo más importante que siempre tenemos que ver. ¿Para qué ácido graso volátil? No se va a quedar pues en la sangre, no lo vamos a aprovechar. Los tejidos, las células van a aprovechar cuando pase antes por donde, por el hígado y haga la famosa gluconeogénesis. Eso también es importante. Y acá lo que decíamos de las proteínas. Este es el microorganismo. El microorganismo, el alimento tendrá proteínas y tendrá su proteasa para que estos péptidos se formen aminoácidos. ¿De acuerdo?
los ácidos grasos volátiles que fueron producidos también entrarán al microorganismo. ¿Y qué hará? Formará ¿qué cosa? Aminoácidos. ¿Qué más sacará? Amoníaco. Tengo nitrógeno amoníaco. Y todo esto, si sintetiza mi propia proteína en mi microorganismo, cuando pasa a los mazos llega al intestino, mi microorganismo es mi fuente de proteína. No crean pues, que el microorganismo produce la proteína y lo lanza afuera para que el cuerpo lo use. No. Es la misma proteína, es el microorganismo. Pero, o sea, al final, los microorganismos hacen el metabolismo de proteínas para sobrevivir. Pero nosotros aprovechamos la sobrevivencia de ese microorganismo para aprovechar principalmente que es su proteína. Y esta de acá, la última, vendría a ser ¿cuál? La fermentación de lípidos. En el alimento también hay lípidos, sí. Habrá triglicéridos, galactolípidos y fosfolípidos. Tendrán algunos microorganismos que tengan la famosa lipasa. De glicerol, ¿a qué pasará? Ácido graso volátil. La lactosa pasará a ácido graso volátil. ¿De acuerdo? Los fosfolípidos de glicerol, ¿a qué pasará? A ácido graso volátil. Tengo todos estos ácidos grasos volátiles y todos estos ácidos grasos volátiles ¿a dónde irán nuevamente? Como hemos dicho, vía sanguínea y ¿a dónde? Al hígado. ¿De acuerdo? Tiene que pasar por el hígado, si no, no vamos a poder terminar. Listo. Listo. Terminamos justo 8. Esta es la clase que es la clase teórica que teníamos acá. Entonces, no estamos exactos en el tiempo de teoría, no vemos nada. Esto viene para el examen práctico. Ahora, ¿qué nos falta complementar? Lo de la práctica el día martes, que vamos a hablar nuevamente de la fermentación ruminal, porque vamos a hablar de la saliva. Por favor, recomiendo que lo repasen, porque las preguntas del informe van a venir en lo que hemos hecho esta clase, con lo que hagamos en la glándula saliva. Y eso viene para el examen práctico, ¿de acuerdo? Por favor, repasen, no son muchas diapositivas, por lo cual les va a ayudar. Y la tarea que se les dijo es qué tipo de microorganismos hay más, depende del tipo de alimentación que tengo. Si tengo mayor proporción de forrajes, tengo mayor proporción de concentración.